de despertar el deseo de conocer la encíclica, primero de leerla, no la han leído, de leerla y de conocerla, y que estudio, y luego poder, en el ámbito de sus responsabilidades, en la vida personal, social, comunitaria, poder llevarla a la práctica, ¿no? Así que bueno, gracias. Y también gracias a todos ustedes que muestran este interés en este magnífico documento, valga la redundancia, que se llama Magnífica Humanidad. Decimos que desde que Dios se hizo hombre, nada de lo humano es ajeno a la Iglesia, al cristianismo, a la fe, nada. Todo lo humano es objeto de interés. Y también decimos que nada que no se asuma puede ser redimido. Y por eso la mirada que tiene la Iglesia, sobre todo a los hechos nuevos, sobre todas las cosas que suceden, es siempre una mirada desde la fe que tiene que asumir las nuevas realidades para que ellas se salven. ¿Y qué quiere decir que ellas se salven? Que estas nuevas realidades puedan llevar a cabo sus mejores promesas, sus bondades para todos los hombres, y se eviten los peligros de que estas nuevas realidades vayan en contra de los mismos seres humanos, en particular de los más vulnerables y desprotegidos. Por eso es asumir la realidad para purificarla, para redimirla. Cristo redime al hombre, pero no solo en la redención para el cielo, ¿no?, que será la meta definitiva, sino que ya aquí en la tierra, ¿no?, la gracia de Dios actúa. Y por eso es un gran desafío, por un lado para toda la humanidad, porque acontece esta nueva revolución tecnológica, también para nosotros los cristianos. La mirada entonces de la Iglesia no es una mirada negativa sobre las nuevas realidades, no es una mirada ingenua tampoco, no es una mirada ingenua, sino una mirada crítica, de tal modo de rescatar lo positivo y marcar con claridad los riesgos y todos los problemas que ya está trayendo esta nueva era de la inteligencia artificial. También creo que la Iglesia está en las mejores condiciones en el mundo, de la ausencia de liderazgos realmente humanos, cuando propongan un horizonte de esperanza para la humanidad. Bueno, el Papa León con esta encíclica la Iglesia está iluminando, ¿no?, a la humanidad entera, no solo a nosotros los creyentes. Y está en condiciones porque la Iglesia no tiene intereses particulares, ni económicos, ni políticos, sino tiene un interés por rescatar, por cuidar a la persona humana. Y esta es la gran fortaleza de la Iglesia, poner en el centro la persona, ¿no?, poner en el centro la persona. Por eso, hablar de inteligencia artificial también es una cosa un poquito. Ustedes saben que la palabra inteligencia viene del latín intus legere, leer en el interior, penetrar en la realidad. Esta es la capacidad de la inteligencia. La inteligencia artificial solo combina datos estadísticos, ¿no?, facilita una cantidad de cosas, pero nunca va a poder reemplazar a la persona humana, sino que tiene que estar puesta al servicio de la persona, y hay que evitar todo aquello que pueda dañar a la persona. Y en esto la encíclica lo va a desarrollar de un modo extraordinario, marcando también las posibilidades, pero también los límites y los graves peligros que encierra toda esta novedad. También el Papa en algún momento habla de la herida, ¿no?, el corazón herido, y esto también es una parte del realismo cristiano, que es la conciencia, y bien no nombra la palabra, pero nuestra libertad está herida. Es un punto importante, ¿no? Tenemos una gran dignidad porque valemos no por lo que tenemos,
no por lo que sabemos, no por la posición social que ocupamos, no por el dinero que podamos tener, ni siquiera por nuestras acciones morales. Valemos antes que cualquier cosa, valemos porque somos una persona humana, porque somos hijos de Dios. Esta es nuestra dignidad. Nunca coincide la persona con lo que la persona hace. Puede hacer bien o puede hacer mal, pero la persona está en la base de todo, ¿no? Esta dignidad que la Iglesia defiende con mucha fuerza y con mucha energía. Pero a su vez también dice, esta persona está herida por, no lo nombra aquí, lo digo yo, lo supone la herida del pecado original. Es decir, que si bien el bautismo nos redimió, no nos quitó la inclinación al mal. Por lo tanto, hay que estar siempre alerta, siempre advirtiendo, siempre corrigiéndonos, siempre convirtiéndonos para que estas realidades no destruyan al hombre, no deterioren la vida personal, familiar, social, la vida de la humanidad entera. Entonces la necesaria lucha, necesario trabajo y necesaria tarea de la conversión. Y el Papa nos da en ese sentido una imagen hermosísima, que es muy agustiniana, porque San Agustín decía que surgieron dos ciudades, una de la afirmación de sí mismo hasta la negación de Dios, y otra la negación de sí hasta la afirmación de Dios, un lugar. Y entonces nos presenta el Papa estas dos imágenes preciosas de la Sagrada Escritura, la Torre de Babel y Nehemías. La Torre de Babel es el símbolo del pecado original colectivo. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, fruto de esta ambición de poder y de orgullo, de soberbia del hombre, ¿no? Que termina en destrucción, que termina en confusión, en Babel. Y la otra imagen de Nehemías, cuando los israelitas vuelven del exilio después de estar 70 años en Babilonia, entonces el rey persa les permite reconstruir Jerusalén. Y comienza esa reconstrucción Nehemías orando, consultando, trabajando en comunidad, y empiezan a reconstruir una ciudad donde Dios pueda habitar. Entonces el gran drama de la humanidad de este tiempo es eso, ¿no? O construimos una Babel o hacemos un lugar habitable donde Dios sea el centro y por lo tanto la vida sea más humana. Este creo que es el gran drama y el gran compromiso, por otra parte, que tenemos nosotros los cristianos. Pero bueno, ustedes serán los que nos entusiasmarán para entrar en la encíclica, estudiarla, conocerla y difundirla. Bueno, muchas gracias a nuestro pastor. A continuación, Julieta Gavirondo nos acompañará con la presentación de los primeros dos capítulos de esta encíclica, el 1 y el 2. Julieta es licenciada en periodismo y magíster en historia por la Universidad Nacional Rosario y forma parte de la comunidad del Buen Pastor. Así que le agradecemos su presentación, sus aportes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bueno, muchas gracias. Yo me voy a ocupar de presentar la introducción y los dos primeros capítulos, algunos puntos fundamentales, ¿no? Porque como ya mencionaron, la encíclica es bastante profunda en contenido y también en cuestiones históricas. Y acá la historia juega un papel fundamental en estos primeros capítulos, ¿no? El Papa plantea esta cuestión de que cada generación recibe una herencia y a su vez también hace este doble juego siempre entre la herencia y lo que pasa en ese momento histórico. Y plantea un objetivo claro y dice que su objetivo es entablar un diálogo con todas las mujeres y con los hombres de este momento y plantea que ese diálogo se va a tratar a partir del Evangelio. Y acá introduce también esta otra cuestión de la historia, entendiendo que el Evangelio nos viene a plantear y nos viene a iluminar y nos viene a dar herramientas para cada momento. Obviamente va a mencionar, ¿sí?,
a León XIII y va a entender que elementos de esa encíclica se pueden tomar, pero estamos ante un presente distinto. ¿Cuál es ese presente? El presente de la digitalización, de la cuestión de la inteligencia artificial, de la técnica, de la tecnología y demás. Y como mencionaban también, de entrada va a dejar en claro que el hombre, las personas, la Iglesia no se sitúa en contra de esa tecnología porque puede ser utilizado para elementos positivos y la técnica ha avanzado a lo largo de la historia, sino que deja de antemano en claro que esa tecnología, esa técnica, esa digitalización no es neutral, sino que muchas veces está en manos de poderes supranacionales, transnacionales, que muchas veces tienen más influencia y más poder que los gobiernos. Entonces el Papa plantea que ante esta situación que estamos viendo, es decir, es una encíclica que nos habla claramente de algo que está sucediendo y del presente, hay dos grandes opciones que se viven. La primera son las decisiones que toman este conjunto de personas, digamos, sobre los destinos, y por otra parte está el resto de la población que ve pasar lo que va sucediendo sin intervenir. Por eso su objetivo es establecer este diálogo para ser también protagonistas y partícipes del destino. Y en el primer capítulo, ¿sí? La historia juega un doble papel. Por una parte, porque va a ser un recorrido histórico por lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia, es decir, el conjunto de compendios de los papas y también haciendo énfasis en el Concilio Vaticano II, y también va a rescatar que ver la historia, ver el presente, tomar elementos para la Iglesia no es una opción táctica o una acción estratégica, es misión. Intervenir a la luz del Evangelio, obviamente separando también hace esta marcación entre la dimensión política y la dimensión religiosa, es tarea de la Iglesia. La Iglesia ayuda a leer la realidad. Y otra cuestión, volviendo a estas dos imágenes bíblicas que se presentaron, es la cuestión del diálogo. En la reconstrucción de la ciudad, a diferencia de la construcción de la Torre de Babel, la acción de las personas fue consultarle a las personas, además de discernir con Dios, bueno, qué iba a suceder, cómo se iba a reconstruir y demás. En función de eso es que el Papa invita también a establecer este diálogo. Bien, otra cosa importante a remarcar es que antes de hacer este recorrido histórico, el Papa menciona que es necesario la ayuda de la filosofía y de otras ciencias sociales, porque entiende que este pueblo de Dios está compuesto por muchos pueblos y que el Evangelio, la Iglesia sola no puede, sino que para conocer a esa multiplicidad de pueblos es necesario apelar a esas otras ciencias que están estudiando. En distintos pasajes el Papa va a mencionar, va a hacer un llamado a las universidades, a la ciencia y demás, como una interrelación y como parte de este diálogo que mencionaba que está planteando. La Iglesia a su vez también entiende que además de las ciencias, es necesario entablar relaciones con las distintas voces y también con otras confesiones, con otras religiones y con otros credos. A su vez también menciona que esto no se trata de ir ocupando distintos puestos o distintos lugares de poder, sino que se trata de abrir la puerta para iniciar ese diálogo, esa apertura. Bien. Luego va a ser este desarrollo del magisterio social de la Iglesia para señalar puntos y también para marcar que lo que él va a plantear no está fuera de sintonía de lo que la Iglesia ha venido a marcar en distintos momentos. Y que el magisterio social de la Iglesia no se trata de una serie de conceptos y principios estáticos, sino que son pistas que ayudan a discernir y a mirar la realidad. En ese sentido va a marcar un primer punto en León XIII,
tenemos que mencionar que León XIII se situó luego de las revoluciones industriales, a partir de las migraciones del campo hacia la ciudad, desarrollo de la técnica, nuevos mecanismos de transporte, nuevos mecanismos de comunicación, en donde se habría producido las creaciones de nuevas clases sociales, y ante esa situación decide actuar y decide, decide enunciar y decide realizar un pronunciamiento de la Iglesia. Por eso tenemos los puntos de reflexión: la dignidad del trabajo y del trabajador, el derecho a un salario justo para el trabajador y su familia, el valor de la persona que prevalece sobre el capital, y defiende la propiedad privada y aprecia las asociaciones, las reuniones de trabajadores, para hacer frente a otras ideologías y a la lucha de clases, ¿sí? Y a su vez el Papa va presentando estos momentos históricos y va rescatando lo que de cada encíclica o de cada discernimiento nos pueden ayudar también para iluminar y pensar el presente, porque siguen estando en la actualidad y ayudan a construir ese bien común que el Papa está anunciando. Entonces, en este primer momento rescata la supremacía del trabajo humano frente a las lógicas financieras y la especial atención a los explotados. Después tenemos, ¿sí?, otro momento histórico con Pío XI, en donde en 1930 tenemos ya el capitalismo con una gran crisis. Entonces, ese capitalismo que avanzaba y que avanzaba venía llevando adelante determinadas crisis, y viene también a mencionar, bueno, que ese progreso no era indefinido y demás. Entonces, acá ya tenemos un momento de concentración de empresas, de concentración de capitales, y esto es sobre lo que va a reflexionar: la denuncia de la concentración económica en manos de unos pocos y los proyectos colectivistas que anulan la libertad. Y acá un elemento a rescatar es que las injusticias no están solamente vinculadas a los comportamientos individuales de las personas, sino que están vinculadas a las estructuras sociales. Y el hecho de que el salario tiene que ser justo, no solamente por el trabajo realizado, sino también para que ese trabajador, trabajadora, le alcance para que su familia también tenga una vida digna. Bien, luego tenemos Pío XII, ¿sí? Tenemos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el momento de la reconstrucción también. Entonces, esto para situar un poquito, digamos, desde qué lugar, en esto de especial atención a la historia que está haciendo el Papa, desde qué lugar se estaba parando cada pontífice. Tenemos, bueno, el reconocimiento de la dignidad humana, de la importancia de las asociaciones profesionales, de los cuerpos intermedios, de la vida civil y un Estado de Derecho sólido para prevenir diferentes abusos. Recordemos, ¿no?, que veníamos de la guerra. Bien, y los elementos a recatar: la supremacía del derecho sobre el interés, es decir, sobre los intereses particulares, apelando también a los organismos internacionales que habían proclamado determinados derechos luego de la guerra. La conciencia de que las desigualdades económicas son en algunos casos ocasionan violencia, ¿sí? Es decir, que la violencia es un factor múltiple, y el valor nuevamente de las redes de asociación. Por lo que va a plantear después el Papa, la cuestión de las redes de los organismos intermedios de la sociedad civil es algo que siempre aparece y que va rescatando del magisterio de los distintos pontífices. Y luego sí tenemos el Concilio Vaticano II, en donde se afianza con fuerza la idea de que la Iglesia no puede permanecer ajena a las situaciones que estaban sucediendo en el mundo. Tenemos Juan XXIII, Pablo VI, y de Pablo VI también va a rescatar la encíclica del 67, mencionando que, bueno, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino el desarrollo humano integral de las personas, ¿sí? Porque al pontífice le interesa ver cómo actualmente se puede generar este desarrollo integral, ¿sí? En ese momento era la ausencia de guerras, pero también vinculada a cuestiones económicas, y bueno, hoy en día ese desarrollo integral tenemos que sumarle la cuestión de las nuevas tecnologías y demás. Y luego menciona el magisterio reciente
hace algunos puntos sobre los 3 papas anteriores. Bueno, en Juan Pablo II también tenemos que tener en cuenta que ya teníamos el proceso de globalización en curso y demás, determinados procesos tecnológicos. Va a denunciar Juan Pablo II el sometimiento de los países más fuertes sobre los más débiles. Y acá también tenemos otra cuestión que el Papa va a remarcar en toda la encíclica, ¿sí? Que se trata de comportamientos no solo individuales, no solo nacionales, sino también transnacionales, y como estas lógicas de operación de la digitalización funcionan a nivel transnacional, también para revertir o cambiar el proceso exige una solidaridad internacional. Bien, bueno, después con Benedicto XVI, la situación del nuevo sistema financiero, económico, las nuevas formas de economía, las nuevas formas de trabajo, se van sucediendo en las distintas encíclicas. Y en Francisco suma obviamente la cuestión de la ecología, de los nuevos explotados, los migrantes, la crisis ambiental, ¿sí? Y también la cuestión de tener una actitud sinodal frente a la solución o la búsqueda de soluciones a los problemas. Bueno, el Papa va a realizar, digamos, estos mojones que yo los hice muy sintéticos, pero en la encíclica está muy desarrollado, porque toma la encíclica de los distintos papas que fueron confeccionando lo que denominamos la doctrina social, pero también distintos momentos históricos, va rescatando, es realmente un compendio sobre historia del magisterio social de la Iglesia. Y él realiza todo eso porque lo que le interesa es, como dije en un principio, mostrar que lo que él va a anunciar en los capítulos siguientes es una continuidad de lo que la Iglesia viene mostrando, pero a su vez también porque en ese magisterio, en esta ida entre la historia y lo atemporal, hay un conjunto de principios que tienen que ser rescatados y que pueden ser aplicados para la construcción de ese bien común y de ese desarrollo integral de las personas. Primero, en los fundamentos rescata 3. Los 2 primeros están muy vinculados, porque entiende que la dignidad de las personas no deviene de, como mencionaba anteriormente, de las lógicas de producción, de la economía, de las riquezas y demás, y ahí hay una crítica fuerte a los pensamientos o a las ideologías que asemejan a los seres humanos en la lógica de la productividad, del hacer, del valer. Dice que el ser humano es digno porque es imagen y semejanza de Dios, más allá de lo cual productivo puede ser esa persona o no. Y la dignidad se traduce en términos históricos en los derechos humanos. Y ahí hace un llamamiento a los estados a aplicar lógicas concretas en función de esos derechos humanos, entendiendo que ya no basta que estén enunciados, inclusive ya no basta con organismos internacionales que los protejan, que los declaren, sino que tienen que ser traducidos en políticas en función obviamente de los más excluidos. En un pasaje dice, bueno, no basta con que se enuncie la igualdad, no sé, de las mujeres y de los hombres, sino que eso tiene que traducirse en políticas concretas. Bien, esos son los fundamentos, ¿sí? Y después va a rescatar ciertos principios. En primer lugar, el bien común. Y acá va a remarcar que ese bien común no es la suma de los bienes, o mejor dicho, de la situación de cada persona. No se puede buscar un bien común solamente buscando el bien individual. No es que hay una sumatoria de bienes individuales y que eso se va a traducir en un bien común. También haciendo un llamamiento o una crítica sí, a esas lógicas más individuales y demás. Entendiendo que el bien común tiene que ser una misión global, tiene que ser un horizonte. Y en eso la Iglesia actúa como una mediadora.
Y después menciona el destino universal de los bienes, en donde menciona, obviamente, vinculándonos con todo el planteo de Francisco medioambiental, el agua, la tierra, pero lo interesante es que a esos bienes comunes le suma las patentes, los algoritmos, es decir, cuestiones que hoy en día, poseerlos o no poseerlos, y también dependiendo del uso que se le dé, generan una nueva brecha, que es la brecha digital. Entonces, esos bienes comunes que históricamente se mencionaban mediante la explotación de los recursos naturales, dice, bueno, también hay que fijarnos no solamente quién se queda con el agua, sino quién se queda con el uso de las patentes y las propiedades de las patentes. Después menciona el principio de la subsidiariedad, y acá es donde yo marcaba que le da un especial énfasis a las asociaciones intermedias, a todo lo que sea producto, ¿sí?, participación de la sociedad civil, y entiende que estas asociaciones no pueden quedar en manos, ¿sí?, de ciertos paternalismos y demás, ya sea ese paternalismo, ya sea el Estado u otros organismos internacionales. Entonces, está instando también a las personas a vincularse y a ofrecer de insumo, ¿sí?, para el diálogo y para construir y reforzar ese nicho, digamos, y ese entramado social. Por un lado, por fuera del objetivo de la misión, digamos, exclusivamente del Estado, y también de la misión exclusivamente de los individuos en forma particular. Después menciona la cuestión de la solidaridad, ¿sí?, y lo vincula con el bien común y con la subsidiariedad, entendiendo que también esas asociaciones particulares que se forman, esos nichos de la sociedad civil del grupo, digamos, si se quedan solamente en sus objetivos particulares, tampoco están contribuyendo al bien común. Y, por otra parte, para finalizar, menciona la justicia social, entendiendo que, bueno, rescatando algunos principios, que las injusticias, no nacen de los procesos individuales, sino que son parte de estructuras que pueden ser gubernamentales, pero estructuras que pueden ser también transnacionales, y en función de eso se tiene que mirar a los más débiles, más vulnerables, como menciona, en muchas partes. Y a su vez también un dato interesante es que menciona la cuestión de la acción reparadora, con injusticias que no solamente se viven en el presente, sino con injusticias que se hayan cometido en el pasado y siguen repercutiendo en el presente, vinculados a procesos de memoria, procesos migratorios, procesos de discriminación. La justicia social entendida como una estructura general en donde las personas pueden desarrollarse y vivir plenamente, también incorporando estos usos que mencionábamos de las tecnologías. Y para finalizar, ¿sí?, el Papa reflexiona, ¿las innovaciones tecnológicas contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad con respecto a la casa común y a las generaciones futuras? Y a su vez también entiende que estos principios que se enumeraron de la doctrina social, traídos desde los distintos magisterios, son un examen de conciencia para la Iglesia. Es decir, que no pueden quedarse en principios que la Iglesia enuncia hacia la sociedad que tienen que ser seguidos, sino que tienen que transformarse en un verdadero examen de conciencia para la Iglesia, y ahí se pregunta por distintos tipos de abusos o procesos discriminatorios que se hayan sucedido, entendiendo que a partir de esa mirada interna que va a ser la Iglesia, solo así se puede transformar, digamos, o seguir posicionándose como un signo creíble para plantear este conjunto de temas. Así que bueno, de mi parte estaría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Julieta. Ahora los capítulos 3 y 4 los va a presentar nuestro querido Guillermo Rodríguez, que es ingeniero y doctor en ingeniería y es también parte de la comunidad. Gracias. Gracias, Clara.
Bueno, continuando un poco en línea con el texto, me toca presentar este capítulo 3 y el capítulo 4. Si querés avanzamos. El capítulo 3 se va a detener hablando de la técnica y el dominio en tensión con la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. Entonces, el Papa ahí ya ingresa de lleno a la lectura de la realidad actual y bueno, va a empezar a hacer un recorrido de manera ordenada de diferentes cuestiones que les voy a ir enunciando. Ahí el Papa parte de la imagen que justamente nos hablaba Monseñor al principio, estas dos imágenes bíblicas, la Torre de Babel, por un lado, donde el hombre es el centro, y la construcción de esa torre de llegar a Dios, ¿no? Y la reconstrucción de Jerusalén luego del exilio, que tiene que ver con el texto que se nos presenta también en el Antiguo Testamento post-exilio. En esa dinámica, el Papa comienza con este interrogante. El capítulo va a terminar también con la imagen de las dos ciudades, que también citó Monseñor. Entonces, empieza con este camino y este interrogante de que de este proyecto en el cual estamos, este proyecto que está atravesando nuestra época, ¿qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo? Entonces retoma el paradigma tecnocrático, que es un paradigma que ya varios pensadores desde las ciencias sociales lo vienen desarrollando desde mediados del siglo XX, desde principios del siglo XX, que es esa tendencia que tenemos hacia la eficiencia, el control y que todo sea gobernado por el lucro, tanto las decisiones personales como las sociales como las económicas. Bueno, esto es algo que ya se comenzó a desarrollar, algo comentaba Julieta, desde la Revolución Industrial ya aparece, o sea, en el siglo XIX ya comienza esta idea que se va aplicando en la industria y que ahora es como que se ha potenciado en los últimos años. Entonces, y que no solamente se restringe al tema de la inteligencia artificial, sino que hay muchas áreas de la ciencia que están en pleno crecimiento y que tienen un impacto, como la nanotecnología, las ciencias cognitivas, la biotecnología, que van teniendo un impacto en el devenir de la humanidad y hacia dónde vamos también como humanidad. Eso por un lado. Pero se detiene específicamente en esta idea del contexto digital. ¿Por qué? Porque las plataformas, ¿no?, que atraviesan nuestras vidas, y están presentes, entiendo que cada uno de nosotros tiene un celular, Entonces, si hacemos un poco de ciencia de datos, hay alguien que puede saber que estamos todos aquí juntos, Puede saber de dónde venimos, puede saber de dónde vamos, y ni que hablar. Si queremos ser un poquito malos, puede escuchar lo que estamos diciendo, ¿no? Puede ver a través de las cámaras, se pueden habilitar las cámaras, ¿no? Bueno, entonces, este mundo digital atraviesa nuestras vidas y cada vez, hace 30 años atrás, cuando yo estaba estudiando ingeniería, digo que soy un ingeniero del siglo pasado, ¿no? Cuando estaba estudiando ingeniería, ningún estudiante tenía un celular, ningún estudiante tenía una tarjeta. Para ir en colectivo usábamos el boleto, ¿no? En cambio, ahora lo digital nos atraviesa completamente y cada vez desde edades más jóvenes. Mi hijo recibió su celular a los 14, mi hija a los 12.
Y dentro de todo somos padres bastante restrictivos. Hay niños que ya tienen su propio celular, ni que hablar la interacción que hacen con el mundo digital. Entonces, esa realidad, esas plataformas, esas infraestructuras, esos datos y esa capacidad de cálculo ahora ya no lo dominan ni siquiera los estados soberanos, ni siquiera los gobiernos. Lo dominan gigantes tecnológicos, empresas. Entonces, todos los datos que nosotros compartimos constantemente en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras tablets, constantemente alimentan a estos gigantes tecnológicos, que no son muchos, son pocos, ¿no? Entonces, aquí aparece, como mismo también decía Julieta, ¿no? Aparece que los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen que tener una lectura sobre todas estas dimensiones para juzgar, para discernir, para acompañar, sosteniendo la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. Yo voy a ser muy breve, voy a decir 2 o 3 consideraciones técnicas que en la encíclica no están, pero que me parece que son importantes. Justamente el Papa dice, bueno, yo no me voy a detener a hacer, porque no es la finalidad del documento, explicar técnicamente cómo funciona una inteligencia artificial, pero a mí me parece importante ponerlo en contexto. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ya se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Ahora hubo una explosión luego de la pandemia con principalmente estos sistemas, estos chatbots que constantemente interactúan y entonces uno tiene como una interacción más dinámica y responden preguntas. Pero la inteligencia artificial, si le queremos llamar así, ya vamos a ver que está mal llamada así, pero la inteligencia artificial ya se viene desarrollando hace muchos años, ¿no? Décadas, ¿no? ¿Qué fue? La técnica va avanzando, la electrónica va avanzando, seguramente alguno de ustedes no lo habrá visto, pero seguramente han sentido hablar de lo que en su momento eran las válvulas que se utilizaban en ciertos sistemas automatizados, que eran como unas lamparitas que se colocaban y que permitían guardar información 0 o 1, ¿okay? Dejar pasar información o bloquearla. Eso que es una válvula después se achicó en una cosa que se llamó el transistor y eso a su vez se achicó y miles de millones de transistores nosotros tenemos ahora en una notebook, tenemos en un celular. ¿Okay? Entonces, la técnica se fue haciendo, o la tecnología fue desarrollando elementos cada vez más pequeños y en mayor cantidad. Hubo un salto cuantitativo en cuanto a la capacidad de cálculo que tenían estos sistemas. Entonces, este salto de escala permite, si lo pasás, permite pasar de sistemas que tenían que ver o que eran más sencillos, independientemente que son súper intrincados, para toma de decisiones, a sistemas mucho más complejos que ni vale la pena dibujarlos, ¿no? ¿Okay? Entonces, de una red neuronal que ya estaba en operativa en los años 70, 80, pasamos a tener redes neuronales profundas que tienen capacidades de cálculo de miles de millones de interacciones. Entonces, ¿la inteligencia artificial entiende conceptos? No entiende conceptos. Entiende lo que, ni que hablar de palabras como el amor, pero entiende el concepto auto o automóvil, no. Y entonces, ¿cómo lo ubica? Por probabilidad. Es estadística. Hace miles de millones de cálculos para darnos una respuesta. Entonces,
Si seguimos avanzando, tenemos actualmente, o lo que explotó ahora son los chatbots, ¿no? Que el usuario interactúa, o si no voy a así me puedo acercar un poco. Vicios de docente. Tenemos por un lado los chatbots, ¿no? Que interactúan con la persona en un circuito cerrado. Yo le pregunto al ChatGPT, le digo, escribime un párrafo, escribime el resumen de la encíclica, ¿no? Y me contesta a partir de una información que tiene, ¿no? Eso es lo que habitualmente tenemos, entiendo yo, la mayoría de los que estamos hoy aquí. Pero ya la inteligencia artificial avanzó y ahora están los agentes, que son inteligencias artificiales que yo le puedo decir que hagan cosas en el mundo real. ¿Está? Entonces le puedo decir, bueno, mira, a mí me interesa que vos busques todos los libros que existen en torno a una temática particular, me los resumas y a partir de eso me construyas un podcast. Y entonces es inteligencia artificial que usa otra inteligencia artificial. Ya no es la interacción que yo lo hago a través de lo que se llama técnicamente un prompt, que es una pregunta, ¿no? Sino que es una inteligencia artificial que yo le pido algo y la habilito para que haga cosas en mi computadora o, el Papa lo va a decir, en la guerra, en el mercado financiero, ¿está? En la parte médica, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? Estas dos cuestiones se entrenan. Tienen, por un lado, un corazón, que es un algoritmo, que es una ecuación, ¿ok? Y tienen una serie de datos que entrenan esa inteligencia artificial para que pueda hacer algo, ¿ok? Entonces, son dos cuestiones. Es más, se dice que actualmente hay ciertos algoritmos que ya no los programa el programador. Es la misma inteligencia artificial la que programa nuevos algoritmos. Es más, los programadores, conozco casos de programadores que están trabajando para empresas extranjeras, ya no pueden programar ellos. Programan con un agente, le piden al agente que resuelva el código y después ellos lo controlan e informan cómo ese agente, que se llama Claude o Claudio, no sé, ¿no? Cómo hizo ese trabajo. Entonces, hay una nueva dinámica que tiene que ver con eso. Por todo esto, el Papa insiste, ¿no? Que es una herramienta valiosa, sí, es una herramienta valiosa, ¿no? Pero hay que usarla, ¿no? Con un enfoque prudente y cauteloso, a través de un recorrido que tiene que ver con la responsabilidad, la transparencia, quién toma las decisiones. Seguramente alguno que otro ha escuchado hablar a algún dueño de alguno de estos gigantes tecnológicos que al fin y al cabo terminan diciendo, bueno, y la ética es lo que yo decido. No lo dicen con estas palabras ni de esta forma, pero nos hacen saber que al fin y al cabo la decisión pasa por ahí, ¿no? Y el Papa lo que principalmente, bueno, vieron que él está retomando esta idea de desarmar, ¿no? El tema de dejar las armas, ¿no? Y la gran preocupación que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial en el ámbito militar, ¿no? Y las pruebas que se hacen del uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Bueno, entonces, fuera de eso, fuera de esta idea técnica para que ustedes se lleven este marco, el Papa va a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con dos narrativas de fondo, el transhumanismo y el poshumanismo. Entonces, el transhumanismo es pensar una humanidad potenciada a partir de la tecnología. Entonces, yo me pongo un chip y puedo pensar más rápido, ¿está? Entonces, esa es la idea del transhumanismo.
o directamente el poshumanismo, que es un hombre híbrido, ¿okay? que ya haya una idea de que pueda tocar de tal forma el genoma humano que después, por eso también yo hablaba de la biotecnología, que pueda no solamente potenciar la humanidad, sino que lo haga capaz de vincularse tecnológicamente con alguna cuestión. Entonces pueda, con un dispositivo electrónico, me bajo información. ¿Cómo aprendo? Bueno, yo tengo que aprender leyendo, reflexionando, resumiendo. No. Me bajo información. Estoy conectado a Internet, al Wi-Fi, ¿no? Entonces, un poco, esas son las dos narrativas de fondo que preocupan al Papa, ¿no? Y nos habla de ¿cuál es la tentación? Es olvidarnos del límite, ¿no? Entonces, que el límite siempre en la vida de la humanidad debe ser integrado como posibilidad de crecimiento y dar, justo también Monseñor decía al principio, él utiliza la frase la humanidad magnífica y herida en un momento del capítulo 3. Une esa idea de que él habla de la humanidad magnífica, pero a la vez sabe que está herida y eso le produce un límite y ese límite debe ser integrado, no ocultado, no borrado. Temas que conocemos, la eugenesia, ¿no? La idea de tocar, ¿no?, genéticamente, evitar el nacimiento de personas con discapacidades, la eutanasia al fin de la vida. Bueno, entonces, él va a insistir que lo que salva a lo humano no es la autosuficiencia potenciada, sino una relación que libera y una comunión que transforma. Entonces dice, bueno, esa idea de lo más que humano, nosotros desde la fe lo conocemos a través de la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros desde la fe vivimos ese más que humano en esa vida divina que recibimos y que nos eleva por encima de lo propiamente humano. Pero no desde ese lugar, o sea, sino a partir del vínculo, del diálogo, bueno, y de esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy un poquito más rápido. Bueno, y termina el capítulo hablando de esta imagen de San Agustín, 2 ciudades y 2 amores, el amor a uno mismo, ¿no?, y al proyecto propio, al proyecto personal, o el amor a los otros. Y entonces él retoma la pregunta de San Juan Pablo II. Entonces, ¿la IA hace la vida del hombre sobre la tierra en todos sus aspectos más humana? Así cierra el capítulo, con esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo habitamos el mundo? ¿Cómo construimos esta ciudad? Hablando del mundo común, de la ciudad común, ¿no? ¿Cómo la construimos? Y eso va a dar pie al segundo capítulo, al cuarto. Entonces, en este proceso que tiene que ver con lo tecnológico, debemos como misión custodiar lo humano, ¿no? Y particularmente va a hablar de 3 elementos: la verdad, el trabajo y la libertad. Que son ámbitos, que son los primeros ámbitos donde el Papa le parece insistir, ¿no? Entonces hay un cambio de lenguajes, hay un cambio de herramientas y eso cambia lo cotidiano y las relaciones sociales. ¿Okay? Todos hemos tenido experiencias. Yo tengo a mi hijo que tiene un amigo en Colombia, un par de amigos en España que nunca se conocieron y juegan a través de una plataforma y para él son amigos. Y yo no lo entiendo, pero para él son amigos. Entonces las relaciones sociales están en una nueva dinámica, los vínculos, las formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, avanzamos. Entonces, él lo primero que parte y que construye como base es la verdad como bien común, ¿no? Entonces, el bien común más importante que tenemos como humanidad es la verdad. Y para eso, él
toma 3 elementos: la verdad y la democracia. ¿Por qué? Por todo el tema de las fake news en política, ¿no? y en diferentes ámbitos. Entonces, las redes multiplican, ¿ok? Yo no sé, no traje una imagen. Si ustedes han visto las colmenas de los haters, son como unas bibliotecas que están llenas de celulares, todos conectados a internet, y entonces multiplican los comentarios. Entonces yo digo algo en una red y miles de celulares que están conectados, como les digo, en una biblioteca, están todos conectados a internet a partir de una orden que yo les doy en la computadora, ¿no? Le ponen like a ese comentario y automáticamente eso me eleva y me visibiliza para que otras personas también le den like. Y empiezan a ver todos los likes, los seguidores, los influencers, bueno, se construyen sobre esta. Entonces, debemos utilizar las tecnologías para el debate y la participación, pero no para narrativas sesgadas o difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso. Después también la construcción de imaginarios colectivos que se dan a partir de estas cuestiones. Justamente todos estos nidos de celulares lo que generan, por supuesto eso, un servicio que se contrata, posicionamiento de personas en ciertos lugares o en ciertos ambientes o discursos de ciertas personas a partir de esa construcción de un imaginario común. ¿Por qué? Porque tiene tantos seguidores, porque lo que comentó en Twitter está primero. Entonces, ¿por qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver no por algo real, sino que es por esta influencia. Y lo otro que le preocupa al Papa es la distracción obsesiva aprovechándose de la debilidad de la persona. Entonces, ¿vieron la palabrita esta, scrollear, ¿no? Entonces es como una adicción, como una inyección de dopamina que nos damos y nos llega un video y el video ese que vemos nos muestra algo que nos gusta y seguimos avanzando y nos trae otro video porque se lo vimos y nos va debilitando en nuestra libertad y nos sostiene porque recibimos como un estímulo y eso lo hace un algoritmo y que puede ser tendencioso porque nos puede llevar hacia un lado o hacia el otro. Entonces también tiene que ver con eso. Y por último, termina insistiendo en esta ecología de la comunicación donde la verdad se constituye en el bien común. El Papa en la encíclica va citando un montón de personas que son pensadores. Uno de ellos es Hannah Arendt, que es una filósofa, ¿no?, judía, que habla del tema de la construcción de los totalitarismos, ¿no? Tenemos sobrados ejemplos, yo no me quiero detener en eso ahora, pero tenemos sobrados ejemplos de cómo esta construcción que no favorece el debate y la participación, sino que muestra narrativas sesgadas, que construye imaginarios colectivos y que no busca la verdad en la comunicación, termina generando totalitarismos, ¿no? Particularmente también va a insistir en la verdad en la educación, en estas dos dimensiones. Dice que por un lado se necesita una alianza educativa, los padres solos no podemos. Yo no puedo luchar solo contra las tecnologías, diciéndole o no dándole la tecnología a mis hijos, ¿no? Entonces dice que tiene que haber un pacto entre Estado, ¿no?, tecnología, escuela, padres, tiene que haber una alianza para poder lograr este proceso y que la educación siempre implica 3 retos o 3 dimensiones, ¿no?, lo sociopolítico, lo pedagógico y lo sapiencial. Entonces, poder integrar las tecnologías, ¿okay?, que tengamos las tecnologías disponibles, que se integren de manera
efectiva a través de propuestas pedagógicas que realmente las incluyan, pero que siempre se valore el aprendizaje desde esta dimensión sapiencial, ¿no? Entonces, y la insistencia a que podamos transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que reconozcan las manipulaciones, defiendan su propia dignidad, defiendan la dignidad de los demás, ¿no? También en los entornos digitales. Ese proceso que tiene que ver con estas dimensiones. Luego va a hablar del trabajo, ¿no? Entonces hay un cambio en el mundo del trabajo. En ese proceso, ¿no? Él retoma, bueno, el trabajo es algo que nos ayuda a desarrollarnos como personas, debe ser integrado, no es una obligación que viene por fuera, sino que es algo inherente a la condición de la persona. Y por tanto el desempleo es una de las principales cuestiones que las políticas públicas tienen que remediar. Y por otra parte también se debe entender que ya el Producto Bruto Interno, el PBI, no puede ser la única forma de calcular el bienestar de una sociedad, que tienen que empezar a ingresar a las métricas que tienen que ver con eso, cuestiones que tienen que ver con cómo están las personas, ¿no? Y que particularmente también este cambio en el mundo del trabajo está impactando ya en los jóvenes. O sea, ¿qué estudian los jóvenes? ¿Qué tienen que estudiar? Si dicen que este trabajo va a desaparecer, o cuántos trabajos van a desaparecer o van a ser reemplazados con la IA. En un momento parece que todo va a desaparecer. O esa idea de las cuestiones que tienen que ver con la estabilidad. Entonces, tener un horizonte de desarrollo de los jóvenes también es una cuestión importante en el ámbito del trabajo. Y también el tema de la velocidad a las que nos exponen las tecnologías. Entonces, yo trabajo, ¿de qué hora a qué hora trabajo? ¿Hasta qué hora contesto WhatsApp? ¿Hasta qué hora contesto mails? ¿Sábado y domingo qué hago? ¿Me voy de vacaciones? Bueno, todas esas cuestiones. Dale nomás. Bueno, y entonces hay una comparativa. León, entiendo que también se puso un poco el nombre León porque juega con la Rerum Novarum. Entonces dice, nosotros ya algo de esto vivimos con la revolución industrial, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Entonces hubo una revolución industrial, hubo cuestiones que tuvieron que tener con el trabajo, y lo mismo que señaló Julieta en su momento, lo mismo que se insistió en esa encíclica, ahora tenemos que volver a insistir nuevamente con otra revolución, que es esta revolución digital. Avanzamos uno más, que ya estoy pasado de tiempo. Lo último que termina diciendo en este capítulo es sostener la libertad de las personas, formar para que las personas sean libres. Entonces, que las tecnologías no nos hagan dependientes, pero eso no es una lucha que tenemos que hacer nosotros solos, la tenemos que hacer de manera organizada, y los estados también la tienen que sostener, la escuela también la tiene que sostener, porque solo no podemos, porque son monstruos los que están poniendo dinero para que nosotros seamos dependientes. El cuidado con el control social, lo segundo, que es otra de las preocupaciones que podemos tener. Nuestros datos los compartimos, eso genera perfiles, eso genera de cómo respondemos frente a ciertas cosas, qué nos muestran, qué no nos muestran. Bueno, y lo otro que aparece son nuevas formas de esclavitudes, ¿no? Entonces el Papa insiste también en eso. Esclavitudes en el desarrollo, en el entrenamiento, en el chequeo, muchos trabajadores que trabajan en el mundo digital, ¿no? Por un lado.
por el otro lado, en lo que son los recursos que se necesitan para construir los dispositivos, los servidores, cuestiones que tienen que ver con el litio, con el cobre, en muchos países periféricos, donde hay gente que por muy poco dinero trabaja en minas y arruina su salud por cuestiones de eso, y cuestiones que tienen que ver con nuevas formas de delitos, ¿no? La trata de personas, las cuestiones de la pornografía digital, otras dimensiones que también tienen que ser. Y, por supuesto, una que ha desbordado, que es el juego, ¿no? El juego, la ludopatía digital, que está desbordando y que, bueno, ahora lo hemos visto, el Mundial ha sido ejemplo de eso, ¿no? Bueno, ya cerrando, el Papa termina diciendo, bueno, de todas estas dimensiones de la verdad, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuestiones que tienen que ver con estas nuevas esclavitudes, bueno, es una responsabilidad compartida. La construcción, la respuesta, el proceso, eso va desde una responsabilidad compartida, ¿no? Y, evidentemente, recuperando los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? E integrando la técnica desde esta dimensión que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Siempre la dignidad de la persona humana en el medio. Y que la Iglesia tiene que levantar su voz nuevamente denunciando estas situaciones, ¿no? Pide perdón por las veces que no lo ha hecho y vuelve a comprometerse en todos los estratos, no solamente la jerarquía eclesial, sino en todos los estratos. Tenemos que estar atentos y tenemos que denunciar las situaciones que no corresponden o que no son correctas, y pedir perdón también por las veces que nosotros también nos hemos equivocado como Iglesia en no denunciar a tiempo o haber sido cómplice de situaciones de estas características. Así que bueno, con eso termino el capítulo 4. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muy claro. Bien, a continuación el último capítulo va a estar presentado por Viviana Williville. Ella es abogada, magíster en docencia universitaria y directora de la Paz Social. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, llegamos entonces al capítulo 5. Este capítulo 5 pasamos, vemos un poquito cuáles son los títulos que aparecen y pasamos entonces a decir que este capítulo 5 se centra, yo creo, en la gran preocupación de nuestro Papa León XIV. Ustedes se acuerdan que cuando fue presentado, después de su designación, cuando se asoma al balcón, saluda diciéndonos la paz esté con ustedes, ¿no? Y eso muestra su preocupación por el tema cuando se presenta con el saludo del resucitado. ¿Se acuerdan que Francisco en su primera aparición habló de los pobres, de una iglesia pobre para los pobres? Bueno, León habla de la paz, de la guerra, porque justamente es el gran tema, la paz, que él la marca como una condición del bien común que muestra la madurez de los pueblos. Este tema justamente se magnifica hoy frente a este fenómeno del avance tecnológico. La inteligencia artificial le imprime un sello muy particular al tema de la guerra. Entonces el Papa, cuando introduce el capítulo, nos habla del riesgo que genera este poderío tecnológico separado de la ética y de la responsabilidad. ¿Por qué hace la guerra o aparece la guerra como más rápida e impersonal, como algo que nos facilita de una manera más rápida e impersonal la decisión sobre la vida y la muerte? Ahí está la gravedad del tema. Y nos muestra entonces, o se refiere a que este uso de la fuerza aparece como la opción inmediata y más viable. Y también marca la ambivalencia de la tecnología, que aparece como algo que realmente puede ayudarnos y puede proteger a las personas de la misma manera que puede servir para atacarnos.
y que hace además que el enemigo se transforme en un dato. Nos explicaba el ingeniero cómo toda esta cuestión de la inteligencia artificial pasa por las estadísticas, por la matemática. Entonces el otro también es un dato. Y justamente las víctimas pasan a ser daños colaterales de la aplicación de estas fórmulas y de toda esta cuestión tecnológica. Por eso entonces el Papa nos va a hablar de dos lógicas que manejan el escenario internacional, que están estas que se ven acá, un poco que hemos resumido en estas diapositivas, no, en la anterior. Justamente nos habla de la cultura del poder, que de alguna manera se asimila a esta figura que viene trabajando durante toda la encíclica, la Torre de Babel, y por otro lado se contrapone con la civilización del amor, la reconstrucción de Jerusalén, a la que nosotros estamos llamados y de la que no nos podemos apartar. Es responsabilidad de todos y cada uno. Lo plantea el Papa a nivel del escenario internacional, pero también nos muestra cómo todo esto también es responsabilidad nuestra en las pequeñas cosas y en todas nuestras actitudes. Hace una rápida descripción de esta cultura del poder que se centra en el paradigma tecnocrático globalizado. Esto de lo que nos estaba hablando también el ingeniero, ¿no? Es decir, el poder a partir de la tecnología. El poder que genera esa polarización de la violencia y este dominio del otro, o esta posibilidad de dominar a los otros, y que genera este enfrentamiento entre distintos imperialismos. Algunos que luchan por mantener su posición y otros que las están queriendo asumir. Hablemos de Estados Unidos, China, tantos países, y no solo países, y eso es lo dramático. Ya lo vamos a ver en la otra diapositiva donde se describe un poco más esta cultura del poder. Y entonces se contrapone a la cultura del poder la civilización del amor. Esa, que se centra justamente en la reconstrucción de Jerusalén, donde se pone a Dios en el centro y donde la idea es la de la comunión, la de los vínculos compartidos para una responsabilidad compartida que se contrapone entonces a la cultura del poder. Y lo que más me impactó, ¿no?, cuando el Papa nos habla de la civilización del amor, que nos dice claramente que la mayoría de la humanidad, casi toda la humanidad, es la que quiere la civilización del amor, porque queremos seguir siendo humanos. Y de ahí nuestra responsabilidad, que para construir esta civilización en base a una mirada de conjunto y a un compromiso social, un compromiso consciente y articulado. Y entonces nos dice que la civilización del amor no aparece o no debemos verla como una utopía ingenua, como algo que, quisiéramos, sino como una exigencia. Esta civilización del amor es una exigencia que debemos asumir y justamente ahí pasamos a la próxima diapositiva donde vemos qué significa o qué implica la civilización del amor en la era digital. Y miren, acá el Papa, esto que hemos resumido de alguna manera es tan directo, es tan fuerte lo que nos dice, porque nos habla de traducir la caridad en estructuras de justicia. ¿Se acuerdan que Juan Pablo II ya nos hablaba de las estructuras de pecado? El pecado del corazón del hombre que se traduce en formas de organizar la sociedad que marginan, que generan injusticias. Nosotros estamos obligados a traducir la caridad en estructuras de justicia y en dar cuerpo institucional a la fraternidad. Retengamos, ¿no? Estructuras de justicia, cuerpo institucional, y en reconocer y considerar al otro como un aliado necesario para construir el bien común. Entonces nos dice que solo el amor social es capaz de convertirse en, desde acá no veo bien, solo es capaz de convertirse en cultura y en norma que puede generar un orden internacional estable. Y nos habla de la necesidad del bien común como dimensión universal. El bien común no solamente es la finalidad del Estado. Cuando estudiamos doctrina social de la Iglesia decimos que el Estado se justifica por el bien común. También la comunidad internacional está o debe estar guiada por el bien común. Pero lo que yo quiero marcar y subrayar acá es esta idea de la amistad social, de la construcción compartida,
que a lo mejor alguien se asusta, pero que no es ni más ni menos que decir que estamos todos llamados a un gran compromiso político. Y cuando decimos político nos estamos refiriendo a esa política con mayúsculas que implica la construcción social para el bien común. No nos podemos apartar de eso, todos y cada uno desde su lugar. Nosotros, cuando pensamos en política partidaria. Bueno, la política partidaria es una parte de esa política a la que todos estamos llamados, porque somos seres políticos, somos seres sociales, somos seres que vivimos en comunidad, no podemos vivir si no es con otros, y estamos entonces obligados a la construcción social. Algunos sí, desde la política partidaria, y está muy bien, pero todos, de una forma o de otra, estamos llamados a esta construcción, como ciudadanos y como cristianos. Entonces, tener presente esta responsabilidad que a todos nos toca sobre la construcción en base al amor social. Si yo no recuerdo mal, Pío XI es el que nos dijo que la forma más elevada de la caridad es justamente la política, porque es el amor social, el amor de todos, de la construcción de la comunidad. Entonces, a eso estamos llamados en relación a la civilización del amor. Y entonces, pasamos a la otra diapositiva, el Papa va a hacer una descripción un poco más detallada de cuál es la cultura del poder, cuáles son sus características, y entonces vamos a ver que, en definitiva, esta cultura del poder tiene en el centro una idea fundamental, que es que la guerra no es más que una variable secundaria que debe subordinarse a los intereses estratégicos, a los intereses de los poderosos, y por lo tanto normaliza la guerra. Y esto nos dice que hemos perdido la memoria, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente, después de tantas atrocidades, la humanidad tomó conciencia de lo que sucedía cuando la guerra, de sus consecuencias, y fueron surgiendo instituciones, fundamentalmente las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, con las cuales se trató de restringir la guerra, ¿no es cierto?, de tratar de evitarla. Pero lamentablemente hemos perdido la memoria y la guerra se normaliza y se rehabilita como un instrumento de la política internacional. También en esta cultura del poder, fundamentalmente, ¿cuál es el fundamento de este rehabilitar la guerra? La industria bélica, la clave económica de toda esta cuestión. La industria bélica, junto con narcotráfico, tráfico de armas y tema de trata de personas, son los negocios más redituables. Por eso la guerra está otra vez rehabilitada con tanta contundencia. Entonces, vemos cómo hay un reivindicar las fuerzas sin límites, como también, señala algunos datos, como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares del año 2021, fue suscripto por algunos estados, pero no por las grandes potencias. Entonces, muestra esta cuestión de lo peligroso de esta cultura, que se basa y que también tiene más que fundamentos, como herramientas, las redes, los algoritmos y toda una narrativa en función de la guerra, en función de la fuerza, en función de penetrar las conciencias para que nos parezca que no hay alternativas, ¿no? Que es algo inevitable y que allí debe ponerse los esfuerzos. También en la cultura del poder hace un apartado, pasamos justamente hacia las armas y facilitadas o amplificadas con la inteligencia artificial, que justamente son las que nos muestran que la guerra es más viable, es más fácil, la guerra. Hoy volvieron a los ataques y demás en el estrecho de Hormuz, ¿no? La tregua que se había establecido entre Estados Unidos e Irán, ya se cayó. Porque justamente es más fácil, ¿no?, mandar el dron y demás, y no mandar los soldados, y todo eso tiene menos costos políticos para estas grandes potencias. Y en este sentido, vemos cómo hay necesidad de restricciones éticas frente a el uso de la fuerza, el uso de estas armas para evitar la carrera armamentista. Y precisamente en este sentido, el Papa nos va a hablar de ciertos criterios éticos para el discernimiento
frente a este fenómeno. ¿Cuáles son esos criterios? En primer lugar, subrayar la responsabilidad personal. No se puede delegar las decisiones, nos explicaba el ingeniero cómo las nuevas formas de la inteligencia artificial van tomando decisiones. Y bueno, es como que se diluye la responsabilidad, ¿no?, en la máquina que toma la decisión. Y esto no puede ser. Un gran criterio de discernimiento es entender que las responsabilidades son personales y que debe darse una explicitación, debe existir una trazabilidad, dice, de la cadena de decisiones, saber quién tomó la decisión, no el algoritmo, no la máquina, qué persona va tomando las decisiones en este sentido. Hay que poder identificar a los responsables. Y otro de los criterios entonces también muy importante es el tener en cuenta el tiempo necesario para el juicio moral. No tenemos o no se deberían subordinar estas decisiones a la rapidez, a la eficiencia. El juicio moral, el ponerse en el corazón y el pensar en las consecuencias de la guerra necesita tiempo. Un tiempo entonces que no podemos delegar en ese cálculo rápido de la máquina que infiere, que llega a una conclusión estadística y nada más, y por lo tanto toma una decisión. Y otro de los criterios que para mí es fundamental es el de la distinción y protección de las víctimas, es decir, distinguir las Fuerzas Armadas de los civiles, y eso lo estamos viendo de una manera atroz, cómo son las poblaciones civiles las que se atacan y las que son masacradas, no solamente de manera directa por acción de las armas, sino también cuando se destruyen las instalaciones, toda la infraestructura que hacen a la vida de los pueblos. Pensemos en Gaza, pensemos ahora en esta guerra en Medio Oriente, Irán, Israel, etcétera, ¿no? Pensemos en todo eso y veamos cómo justamente es el gran tema. Por eso hay que discernir en base a criterios éticos frente a la guerra. Pasamos a otra de las diapositivas, donde dentro de esta cultura del poder también constatamos la crisis del multilateralismo. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial surgen estas instituciones en las que todos los estados de una manera u otra aparecen como partes, ¿no?, frente a las decisiones. Las Naciones Unidas, donde todos los estados de alguna manera están representados y pueden llegar a las decisiones. Bueno, eso está en crisis. El multilateralismo es reemplazado por un multipolarismo, es decir, una multitud de polos de poder en constante puja, estos imperialismos a los que nos referíamos, que, bueno, justamente generan esta fuerza, este manejo indiscriminado, ¿no?, de la fuerza, justamente frente a la debilidad de las instituciones multilaterales, por una debilidad estructural, pero también por falta de voluntad respecto del respeto a esta otra forma de conducirse y decidir a nivel internacional. Todo lo que tiene un fundamento en una cuestión que me parece muy interesante, que también subraya el Papa, que es la globalización económica sin estructuras políticas. El mercado es internacional, el mercado es mundial. La política se reduce a los límites del territorio de cada estado, ¿no? Entonces tenemos que no hay estructuras políticas capaces de abarcar la amplitud de los intereses económicos. Por eso volver hacia al poder, un poder cimentado básicamente en esta tecnología y en sus implicancias económicas, sin la contrapartida de una política con voluntad de asegurar la paz. Entonces, en este nuevo juego tenemos cómo el derecho internacional va siendo sustituido por el derecho del más fuerte, cómo el derecho humanitario en los distintos conflictos, vemos cómo el derecho humanitario está siendo dejado de lado absolutamente, que pensemos, ¿no?, todos los grandes conflictos y los horrores que vemos en la guerra, y vemos cómo se exacerba la construcción de una identidad colectiva en base a esta lógica del amigo-enemigo, al primero yo, donde realmente el hombre y la comunidad van siendo dejados de lado completamente y lo único que importa es ganarle al otro con más fuerza y con más poder.
Pasamos rápidamente a otra de las características de este orden de la cultura del poder, que es el de un supuesto realismo político. Se nos habla de la realpolitik, ¿no? La realidad en materia política, cómo son las cosas. Cosas que, bueno, o un modo de entender la política en base al pragmatismo y en base a esa falta de memoria que conduce a la guerra asimétrica híbrida, es decir, guerras donde hay partes mucho más débiles. Guerra híbrida, porque la guerra no solamente hoy se libra en el campo de batalla, sino también en materia de finanzas, en materia financiera, económica, obviamente en el ciberespacio, en el campo de la información, ¿no? Entonces, nuevas formas de la guerra, de la violencia, fundadas en un falso realismo que nos hace creer que, bueno, que la guerra es un dato que no podemos soslayar, que no se puede evitar, que las cosas son así, hablábamos al principio de naturalización de la guerra, que nos lleva a la resignación. Bueno, no se puede hacer otra cosa, entonces lo único que hay que hacer es prepararse para la guerra. Y bueno, nosotros desde el Evangelio vemos otra cosa, ¿no? Y en este sentido, entonces, a mí me pareció importante subrayar esto que se subordina muchas veces o se recurre al conflicto armado, a las guerras, para desviar la atención interna. Y nosotros los argentinos, que tenemos algunos años, nos acordamos de lo que nos pasó con la guerra de Malvinas. Bueno, esta es una constante que cada vez se ve más a nivel de la política internacional. Entonces, acá también otra de las cosas que a mí me pareció muy importante, como el Papa, bueno, hay una expresión que me pareció también muy de subrayar, dice, los principios pasan a ser envoltorios vacíos, ¿no? En este supuesto realismo que se basa en hechos de fuerza y nada más, se olvidan los principios que pasan a ser eso, un mero envoltorio vacío. Y lo que también me pareció muy interesante es cómo el Papa hace un llamado a la responsabilidad, dice, de los científicos, los académicos, los empresarios, los financistas, dice, todos tienen que ver no solamente lo que están haciendo y mirarlo en función de su sector, sino poner atención en las consecuencias de lo que hacen desde su sector, en las consecuencias de sus acciones, porque esa tarea que realizan no es moralmente neutra en todo este panorama. Y ahí justamente también recién estaban haciendo alusión al tema de Hannah Arendt, ¿no? Que nos señala esto de la banalidad del mal, ¿no? Hannah Arendt decía que los grandes horrores del totalitarismo, de la guerra y demás, se debían en gran medida no solamente a las decisiones de los políticos, sino a la de todos los ciudadanos que no se interrogaban sobre lo que iban viendo, sobre lo que iba pasando. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero yo no me pongo a pensar sobre las cosas que pasan y sobre cómo mis pequeñas actitudes a veces refuerzan esos imaginarios comunes, estas ideas de que, bueno, no se puede hacer otra cosa. Entonces, eso a mí me hace reflexionar mucho, ¿no? Me hace decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Y entonces, para ser más rápido, pasamos a cómo nos muestra la otra lógica, ¿no? La de la construcción de la civilización del amor, a la que todos estamos llamados a participar. Y fíjense que también esto me pareció muy importante, como el Papa nos habla de la construcción de un mundo en estado de beligerancia permanente, es un mal y hay que llamarlo por su nombre. Nos dice que esta forma de describir la realidad que vivimos puede parecer sombría o pesimista, pero considero, dice él, que es una denuncia necesaria. Y acá yo pensaba en ese don de profecía que a todos y cada uno nos ha sido dado. Y la profecía tiene justamente una de estas caras, ¿no? La denuncia. Tenemos que denunciar lo injusto. En este caso, él está denunciando este orden internacional absolutamente injusto. Pero a su vez nos dice el Papa que nosotros como cristianos todo esto lo tenemos que hacer a la luz del resucitado, a la luz de Jesús, ¿no? A la luz de su resurrección.
Y entonces yo me acordaba de que la profecía es denuncia, pero que también es anuncio. Entonces nosotros estamos obligados a realizar la denuncia y también el anuncio de que otro orden, otra civilización es posible, ¿no? Que es, decíamos, exigente, no desde un optimismo así tonto, pero con mucho esfuerzo tenemos que poder lograrlo. Y nos dice el Papa que justamente hay muchos hombres y mujeres, los santos, los justos, que lo han hecho desde sus vidas, han ido construyendo y siguen, porque Francisco nos hablaba del santo de la puerta de al lado, ¿no? ¿Cuántos santos hay hoy que a lo mejor todavía no están en los altares, pero son los que son capaces de construir, fundados en ¿qué? En la gracia que nos mueve justamente a tener una actitud de resistencia activa contra tanto mal, ¿no? A mí esas palabras me parecieron muy importantes, ¿no? Marcar la necesidad de resistencia activa desde la gracia frente a tanto mal. Y nos dice, es uno de los títulos del capítulo, que cada uno puede, y yo agrego debe, dar su aporte para la construcción de la civilización del amor. Porque justamente el sistema, la cultura del poder quiere que nosotros pensemos que todos los problemas son demasiado grandes y que nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué voy a poder hacer yo frente a las decisiones de Estados Unidos, de China o del país que se les ocurra? O de los grandes emporios económicos, ¿no? Que a veces tienen más fuerza que los estados, también lo decíamos recién. Pero bueno, no. Lo que tenemos que es que basarnos en la gracia y en la fuerza que viene del Cristo resucitado para poder resistir activamente desde nuestro lugar, con lo que nosotros podemos en nuestras relaciones. Claro, yo no me voy a ir a sentar a la ONU, pero yo soy alguien que puede hablar con otro y que puede ir generando conciencia, empezando por mi propia conciencia. Entonces, la cuestión pasa por entender que la civilización del amor, como nos dice León XIV, es el resultado de la suma de fidelidades pequeñas y tenaces, esas que tenemos que llevar adelante nosotros en cada instante de nuestras vidas, más allá de las grandes decisiones de los superpoderosos. Y por eso mismo, porque esto es posible, marca 5 vías, y ahí vamos a la última diapositiva, 5 vías de responsabilidad pública y cotidiana, no solamente de los poderosos, de los grandes dirigentes, sino también en nuestra vida, en las cosas que hacemos todos los días para la construcción social. Y entonces nos menciona, en primer lugar, desarmar las palabras. Esta es una de las ideas que siempre marca el León, desarmar las palabras. Es decir, cómo hablamos entre nosotros y cómo se habla también a los niveles superiores, ¿no? Y acá cada uno recordará algunos personajes. Si cuando hablamos nos miramos, escuchamos, si realmente hablamos o si gritamos, imponemos, tenemos expresiones hirientes, nos dice que tenemos que hacer un examen de conciencia sobre los prejuicios con los que nosotros manejamos nuestras palabras, sobre la agresividad. Tenemos que pensar si decimos la verdad, si damos consejos sabios, si acompañamos, si contenemos, si apoyamos, si denunciamos las injusticias, si damos voz al que no tiene voz. Todo eso hace a desarmar las palabras. Otra de las vías es el contribuir a la paz a través de la justicia. Ya Pablo VI nos decía que la paz depende de la justicia. La paz no es la ausencia de conflicto, la mera paz de los cementerios, ¿no? Como se dice. La paz realmente existe cuando hay justicia. ¿Y qué es la justicia? Cuando estudiábamos Derecho nos decían que era dar a cada uno lo suyo. Entonces la justicia es dar a cada persona lo primero y fundamental que le corresponde, que es el reconocimiento de su propia dignidad. No podemos construir la paz, no podemos construir el mundo si no estamos reconociendo en el otro la dignidad. Esa dignidad que se expresa en los derechos humanos y que, nosotros cuando, en esta casa justamente que se recibe a tantas personas en situaciones tan complicadas, ahí sí se hace algo por la justicia, pero ¿cuántas veces y cuántos pasan al lado del que está en la calle, en situación de calle, y ni nos mosqueamos, ¿no?
Entonces, eso también es parte de esa justicia necesaria para construir la paz desde cada uno y en el orden internacional. Seguimos brevemente, porque esto da para reflexionar muchas cosas, por el criterio de asumir la mirada de las víctimas. Bueno, y esto es terrible, ¿no? ¿Cuántas veces frente a tantas injusticias, ante tantas cuestiones, y nos mantenemos en una posición de neutralidad? No, yo no soy cómplice, yo no lo hice, pero no denuncio. No tomo conciencia, no denuncio, no acompaño a otros a tomar conciencia. Entonces ahí yo también estoy faltando a la construcción de la justicia y de la paz. Por eso entonces entender que no hay neutralidad frente a ciertas situaciones, frente a todas las situaciones de injusticia, que no podemos manejarnos en un orden de lo abstracto y bueno, son las cosas que pasan. Esto también es muy Francisco y lo retoma León, tenemos que tocar la carne sufriente, ¿no? En un libro Soñemos Juntos dice, nos tenemos que dejar golpear por la realidad. Entonces, asumir la mirada de esas víctimas, y nos dice que la Iglesia debe ser el lugar de la memoria de las víctimas, y para eso tenemos que devolverles su dignidad, reconociéndolas y escuchándolas. Y es lo que muchas veces vuelvo a decir, y bueno, son cosas que pasan, yo no tengo la culpa. Sí, por supuesto, quien más tiene es más responsable, pero nosotros alguna partecita de culpa también tenemos frente a todas las injusticias. Sigue otro criterio, que es el del sano realismo. Este es bien a nivel internacional, justamente, no creer que nos tenemos que resignar frente a la guerra, sino tenemos que entender cómo es necesario ir asumiendo los límites, ir asumiendo las cuestiones que suceden, ir asumiendo los intereses, pero también ir viendo cómo paso a paso podemos de a poquito ir superando las situaciones. Por eso mismo vamos al último criterio, que es el de relanzar el diálogo a nivel de los particulares, a nivel internacional también. Un diálogo entonces que implica, miren, esto también me parece muy importante, evitar la comunicación impulsiva, agresiva, etcétera, etcétera, pero hablar con todos, aun con los que resultan más incómodos o los que parezcan más irrelevantes, o aquellos que realmente no nos parecen legitimados, y nos dice que esto exige humildad, que esto exige paciencia, perder el tiempo juntos. Eso también me pareció una idea importante, ¿no? Cuántas veces el estar con otro, aunque parezca que no avanzamos, y cuántas veces lo vemos a nivel del diálogo interreligioso, etcétera, etcétera, como ese estar con el otro, aunque no lleguemos a veces a alguna conclusión inmediata. Bueno, por eso también reivindica el papel de la ONU, que hay que relanzar y que hay que repensar, y la necesidad de la diplomacia, de la negociación, y marca cómo la diplomacia del Vaticano, la diplomacia de la Iglesia, es la diplomacia de la misericordia, centrada en la dignidad de los pobres, de los migrantes y de las víctimas de la guerra. Cierra el capítulo el Papa hablándonos de la necesidad de orar y esperar, pero volvemos a esta idea, la esperanza cristiana no es una esperanza ingenua, es una esperanza activa que nos marca a todos nuestra responsabilidad. Así que bueno, leamos la encíclica y tratemos de reflexionar sobre todo esto juntos.